Yo no soy un experto en el arte de la comunicación, pero tengo entendido que los primeros instantes de un audio son vitales para captar la atención de los oyentes. Así que permíteme empezar explicando por qué razón deberías escuchar este audio y los 20 audios restantes que he publicado hasta ahora. Mi objetivo al publicar estos audios es advertiros de los graves peligros y amenazas que se ciernen sobre nosotros. Utilizo un lenguaje coloquial y cercano y trato de poner ejemplos gráficos para hacerlos amenos, pues estos audios están dirigidos principalmente a los jóvenes, un colectivo especialmente vulnerable porque no disponen de recursos materiales y les falta experiencia vital para analizar la realidad circundante con suficiente perspectiva y de esta forma tomar las decisiones adecuadas. El objetivo de estos audios es proporcionaros el mayor número de datos posible para que vosotros podáis formaros una opinión sobre los distintos asuntos que trato en los audios. Huelga decir que si bien los datos son objetivos, mis opiniones y comentarios lógicamente son subjetivos. Pero entiendo que los jóvenes que estáis escuchando estos audios sois inteligentes. De lo contrario no estarías aquí. Estarías escuchando algún vídeo de trap. Por lo que no será difícil para vosotros discernir ambas esferas. Lo realmente interesante de mis audios es que yo os voy a proporcionar una información y unos datos que los medios de comunicación no suelen dar. Una información y unos datos que de hecho tratan de ocultar a toda costa. El primer audio lo publiqué en febrero de 2017 y en él pronosticaba que la economía mundial colapsaría en octubre de 2017. Hoy es 1 de enero de 2018 y ya se ve que mi predicción no se cumplió. En fin, aquella temeraria predicción tenía como objetivo llamar la atención de los oyentes, crear una pequeña polémica, etc. Marketing barato, a fin de cuentas. De todas formas, yo creía sinceramente que la élite preparaba algo para finales de 2017 con el objetivo de implantar una única moneda mundial en 2018. Ahora creo que la élite prepara algo para 2018 con el objetivo de implantar una única moneda mundial en 2018. Así que en realidad el calendario no ha variado mucho. Podré ser realmente criticado cuando lleguemos a 2019 y no haya ocurrido nada de lo que pronostico. Entonces no me quedará otro remedio que tragarme mis palabras. Aunque incluso en ese escenario aún podría defenderme si en un futuro cercano sucediesen ciertos eventos. Imaginaos que el colapso del sistema financiero que yo preveo para 2018 no tiene lugar en 2018, pero sí en el 2021. ¿De verdad ese pequeño retraso invalidaría la tesis que expongo en mis audios? A continuación repetiré el primer audio introductorio que publiqué hace ya un año con un par de actualizaciones, así que comunico a mis suscriptores que esto ya lo habrán escuchado. Este audio está dirigido a los jóvenes españoles y a los jóvenes catalanes y vascos que no se sienten españoles pero entienden el idioma español. También está dirigido a los jóvenes de Latinoamérica, donde tengo más audiencia de lo que esperaba en un principio, gracias a la colaboración de otro youtuber llamado Bricom, al que agradezco que me ayude para que nuestro mensaje y nuestras advertencias lleguen al mayor número posible de personas. Los ibéricos y los latinos en general somos pocos, y no nos conviene estar separados, y mucho menos enfrentados entre nosotros. Esto lo digo por el asunto de la independencia de Cataluña. Es la primera referencia que hago sobre este tema y será la última, porque es un tema que no me preocupa. A mí lo que me quita el sueño es una amenaza externa extremadamente peligrosa para nuestra supervivencia, algo mucho más grave que poner o quitar una frontera entre España y Cataluña. Animo a los catalanes y a los españoles a hacer tabla rasa, a olvidar todas las rencillas pasadas y negociar lo que se tenga que negociar, para a continuación unirnos e identificar y hacer frente a nuestro verdadero enemigo común, a los verdaderos responsables de la actual crisis económica, a los que de verdad nos están robando a todos y además pretenden someternos y esclavizarnos, los banqueros internacionales. Aunque no lo parezca, vivimos un tiempo crítico y no falta mucho para que la economía mundial colapse. Entonces todo a nuestro alrededor cambiará radicalmente y os conviene estar preparados, sobre todo a nivel psicológico. Tenéis que estar fuertes a nivel mental. Y tenéis que hacer un pequeño esfuerzo para informaros y documentaros con el objetivo de entender mejor cómo funciona el mundo. Y de esta forma evitar que la élite, los poderosos, os manipulen y os utilicen. Tenéis que escuchar mis audios si os parece que lo que digo es razonable. Y escuchar también a otras personas, otras fuentes. Y comparar y contrastar los datos, la información y los análisis. Como punto de partida yo os recomendaría que empezaseis a desconfiar de los medios de comunicación, pues casi todos están controlados por la élite, por los banqueros. Por la misma razón deberíais desconfiar también de los partidos políticos tradicionales. Olvidaros también de los ismos. Comunismo, fascismo, anarquismo, liberalismo, dictadura, democracia. Esos conceptos están desfasados.
Hoy en día el mundo no está dividido entre los de derechas y los de izquierdas, sino entre los globalistas y los patriotas. Aquí vamos a hablar de lo que de verdad mueve el mundo, el dinero, concretamente del dinero a lo grande, del dinero internacional. El sueño de los banqueros internacionales y de sus agentes globalistas es crear una única moneda para todo el mundo, controlada por ellos, evidentemente. Si no son capaces de implantarla a nivel mundial, ya se ve que los rusos, los chinos y todos sus aliados no tienen ninguna intención de someterse a ellos, por lo menos tratarán de implantarla en Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Ya os adelanto que si finalmente lo consiguen estaremos acabados. Grabaros esta idea en la mente a machamartillo. La pregunta clave que tenéis que haceros es la siguiente. ¿Quién crea el dinero? El que controla el proceso de creación del dinero controla el mundo. Seguid el rastro del dinero y este nos llevará hasta la madriguera del conejo, hasta el escondrijo de los banqueros internacionales, que son los que en realidad controlan el mundo. Actualmente estos sujetos se esconden en Nueva York, Londres y en menor medida en París. Cuando digo que se esconden no lo digo en sentido literal, más bien se camuflan, tratan de pasar desapercibidos, pues para ellos es muy importante no llamar la atención. Obviamente no se esconden en un sucio y oscuro agujero, sino que más bien se ocultan tras las vallas de sus mansiones, de los hoteles de lujo y sus campos de golf. ¿Tú crees que el dinero que utilizas cada día es creado por la Reserva Federal en Estados Unidos o por el Banco Central Europeo en Europa, y que pertenece al gobierno americano y a los gobiernos europeos, que a su vez son elegidos democráticamente y por lo tanto están controlados por el pueblo, por la gente? Nada más alejado de la realidad. Los banqueros internacionales controlan desde la sombra a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo, y de hecho también controlan a los políticos y a los periodistas, a los que se les asigna la importantísima misión de convencerte de que todo está en orden y de que vives en un país democrático y maravilloso. Supongo que lo que acabo de explicarte te ha impactado, aunque cabe la posibilidad de que no lo haya hecho. Es lo que tiene la juventud de hoy en día, ya no os sorprende nada. En fin, vamos a presumir que te ha impactado y prosigamos. ¿Cuál es el objetivo de los banqueros internacionales? Pues el de todos los poderosos desde que el mundo es mundo. Poner a trabajar a los demás para su propio beneficio. En la época de los romanos, los emperadores esclavizaban a sus enemigos y los ponían a trabajar. En la Edad Media, los señores feudales tenían siervos y los ponían a trabajar. Hoy en día todo es más sofisticado, pero en realidad va de lo mismo. Los banqueros internacionales endeudan a las naciones y saquean sus recursos, e hipotecan a los individuos y los ponen a trabajar para ellos. Pero hay una inquietante diferencia con respecto al pasado. La élite de hoy en día no está bien de la cabeza. Lo creáis o no, se traen entre manos un rollo satánico muy chungo. Mirad los videoclips y los conciertos de las estrellas del pop como Lady Gaga, Katy Perry, Miley Cyrus y compañía. Hay muchas referencias al antiguo Egipto y el vestuario, los escenarios y las coreografías son, en fin, cuando menos siniestros y depravados. No debéis olvidar que la industria del cine y de la música están controladas por los banqueros internacionales. Son su aparato propagandístico. Incluso el mundo del arte está dirigido por ellos. Ahora necesito hacer un breve resumen histórico para que entendáis mejor el punto en el que nos encontramos en la actualidad. Los antecesores de los actuales banqueros internacionales dieron sus primeros pasos en Londres en el siglo XVIII. La explotación de la India les reportó inmensas ganancias. En el siglo XIX financiaron la creación del Imperio Británico, que invadió innumerables países en África y Asia, sin olvidar su éxito a la hora de introducir a sus agentes en América Latina, provocando la destrucción del Imperio Español. Por cierto, sus agentes siguen entre nosotros, su labor no ha terminado. Estos agentes tienen muy buenas conexiones con políticos de alto nivel, periodistas muy influyentes e incluso un par de expresidentes del gobierno y un presidente actual también. En el siglo XX emprendieron un plan muy ambicioso y arriesgado: someter a los demás países europeos. El primer país en caer fue precisamente España, derrotada por Estados Unidos en 1898. A continuación, este repugnante proyecto provocó las carnicerías de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, pues países como Alemania, Italia, Rusia o Japón, como era de esperar, se negaron a someterse al Imperio Británico. Finalmente, los banqueros internacionales se salieron con la suya gracias a la inestimable ayuda de Estados Unidos. Alemania, Italia y Japón fueron derrotados en 1945 y Rusia en 1990. Por eso, desde 1945, el centro neurálgico de sus operaciones se trasladó de Londres a Nueva York, procediéndose a desmantelar el Imperio Británico y a sustituirlo por el Imperio Americano, que es más de lo mismo con otra capital. Lo sé, he dado un rodeo demasiado largo y estáis a punto de desconectarme.
Aguantad un poco más, ahora vuelvo al presente. Además, esto se pone interesante, ya veréis. Pero era necesario hacer este repaso histórico para que entendáis mejor lo que está sucediendo hoy en día. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, o mejor dicho, los banqueros internacionales, son los que cortan el bacalao. Ellos obligan al resto de países del mundo a usar el dólar en sus transacciones internacionales. Por ejemplo, si España quiere comprar petróleo a Arabia Saudí, primero tiene que comprar dólares a Estados Unidos, y con esos dólares procede a comprar dicho petróleo. Y además, y esto es de vital importancia, los americanos pueden imprimir todo el dinero que quieran, mientras que los demás países solo pueden imprimir una cantidad limitada de dinero. Ahora entendéis por qué Estados Unidos es tan rico y poderoso, ¿verdad? El juego está trucado. Todo es una inmensa partida de póker en la que los norteamericanos juegan con las cartas marcadas. Pensad que necesitan imprimir mucho dinero para mantener las más de 600 bases militares que tienen repartidas por todo el mundo. Unas fuerzas militares cuya misión es precisamente aplastar a todo aquel que se atreva a cuestionar el funcionamiento del actual sistema financiero internacional. La pregunta es, ¿cómo han conseguido marcar las cartas? Esto y muchas otras cosas más es precisamente lo que explico en mis audios. De momento quedémonos con la idea de que las cartas están marcadas desde el momento en que se hicieron con el control del Banco Central del Imperio Británico y de sus máquinas de imprimir dinero, y con el tiempo perfeccionaron su sistema, logrando su mayor éxito en 1971 con la abolición del patrón oro y la implantación del sistema del petrodólar. Ah, oro y petróleo. Ya nos vamos entendiendo. Para que lo sepáis, el oro es la kriptonita del dinero fiduciario, del dinero de los banqueros, del dólar y del euro y de las demás divisas o papelitos de colores. El enemigo number one de los banqueros internacionales. Por cierto, ¿sabéis quién está acumulando oro a un ritmo trepidante? Los rusos y los chinos, los rivales de Estados Unidos. Cuando el río suena, agua lleva. Y es que algo ha cambiado en el panorama internacional en la última década. Además, todo ha sido muy repentino e inesperado. Todo ha sucedido muy rápido. Es como si la historia se estuviera acelerando. El mundo está en ebullición, especialmente Oriente Próximo, que está en llamas. ¿Tendrá algo que ver el petrodólar? ¿Acaso Estados Unidos está perdiendo el control de Oriente Medio? ¿Qué demonios está sucediendo? Lo que sucede es que el mundo se está rebelando contra el imperio americano. No es una rebelión abierta, es una rebelión sigilosa, pero imparable. Esta revuelta está encabezada por Rusia y por China, que se han propuesto poner fin a la hegemonía del dólar y de los banqueros internacionales. Para ello están invitando al resto de países del mundo a que dejen de usar el dólar. Y creedme, muchísimos países están respondiendo positivamente a esta invitación, pues ellos también están hartos de la prepotencia y de la explotación de los banqueros internacionales. Y he aquí el quid de la cuestión. ¿De verdad creéis que los banqueros internacionales van a aceptar de buen grado dejar de ser los amos del cotarro? Lo creéis o no, el mundo está al borde del abismo. El riesgo de un gran conflicto internacional es altísimo, y es vital que comprendáis qué es lo que está en juego y quiénes son los protagonistas. Yo soy europeo y defiendo los intereses de Europa. No me alineo ni con los rusos ni con los chinos, pero me parece evidente que Estados Unidos, y concretamente los banqueros de Nueva York, se han convertido en una peligrosísima amenaza para la paz mundial. Mirad, el sistema financiero, que es el instrumento que utilizan para someternos, quebró en el 2008. Quebró porque abusaron tanto de sus privilegios que la cosa se les fue de las manos. Sé que no me creéis. Sabéis que en 2008 pasó algo malo, pero os han convencido de que los problemas fueron subsanados y ahora ya está todo en orden. De hecho, los medios de comunicación no dejan de repetir a todas horas que ya ha empezado la recuperación económica. Todo eso es mentira. Lo único que han hecho desde el 2008 es imprimir dinero a lo loco. Entendedme, todavía más a lo loco que antes del 2008, que ya es decir. Imprimir dinero a lo loco no genera riqueza ni crecimiento económico real. Lo único que hace es generar una falsa ilusión de riqueza. Imprimir dinero a lo loco genera burbujas de todo tipo. En el mercado de bonos, es decir, en la deuda de los países, en la bolsa, en el sector inmobiliario, etc. Vivimos en una inmensa burbuja, en la burbuja financiera más grande de la historia de la humanidad. Repito, de la historia de la humanidad. Nunca antes había visto nada semejante. El estallido de la burbuja de 2008 y la crisis económica que provocó es una broma en comparación con la crisis que se avecina. Oriente Próximo está on fire. En África hay hambrunas y migraciones masivas. En la India han intentado suprimir el dinero físico. La inflación está haciendo estragos en los países pobres. Pero claro, me diréis que esos son países subdesarrollados, que en Europa jamás pasará nada parecido. ¿Seguro?
En Chipre hace poco el gobierno confiscó el dinero de miles de cuentas bancarias y en Grecia han implantado un corralito. ¿De verdad creéis que este tsunami se detendrá en nuestras fronteras? Pensad, habéis escuchado en la televisión que sería buena idea suprimir el dinero físico, es decir, las monedas y los billetes. Hace unos meses escuchasteis que el gobierno alemán recomendó a su población guardar víveres en casa para 15 días. Por cierto, yo os recomiendo para 3 meses. El Parlamento alemán está planteándose reinstaurar el servicio militar obligatorio, y con la excusa de los atentados yihadistas hay militares patrullando las calles de París, Bruselas, Berlín, etc. A abrir los ojos. Nuestros gobiernos, que desgraciadamente están al servicio de los banqueros internacionales, están tramando algo. El sistema financiero está a punto de colapsar. El nivel de endeudamiento global es completamente insostenible. Probablemente el primero en quebrar será un conocido banco alemán, y este, como comprenderéis, arrastrará a los demás bancos europeos. Por eso la élite se está preparando para confiscar vuestro dinero e incluso vuestro patrimonio, mediante una subida brutal de los impuestos. Y todo ello sin olvidar el riesgo de hiperinflación, que destruirá el valor de la moneda y de lo que quede de vuestros ahorros. El dólar se está muriendo, y el euro es un cadáver andante. Por eso debéis alejaros de esta representación del dinero. Los billetes no son dinero, y los números que aparecen en tu cuenta bancaria aún menos. Solo son una burda representación del dinero sustentada en la confianza de la gente. Cuando la confianza se quiebre, un valioso billete de 500 euros se convertirá en un simple trozo de papel de color lila que no valdrá ni para sonarse la nariz. Debéis sacar el dinero del banco y comprar oro y plata, dos metales preciosos que los seres humanos de todo el planeta han considerado que es el verdadero aspecto del dinero desde hace 5.000 años. Es la mejor inversión con diferencia, aunque debéis diversificar y no poner todos los huevos en la misma cesta. No en vano, tras el crack de 1929, el gobierno norteamericano confiscó a sus ciudadanos todo su oro por un precio irrisorio bajo amenaza de cárcel. Nadie puede asegurar que no vuelva a suceder lo mismo. Si no os convence esta opción, debéis invertir en bienes tangibles, pisos, solares, terrenos de cultivo, obras de arte, etc. No me atrevo a recomendar que invirtáis en bitcoins porque no soy un experto en este tema. Lo que sí me atrevo a afirmar es que si el oro es el enemigo number one de los banqueros internacionales, el bitcoin es el enemigo number two. Y es un enemigo formidable, por cierto. Habrá que seguir con detenimiento toda esta historia. Hillary Clinton era la candidata de los banqueros internacionales. La victoria de Trump ha sido una sonora derrota para ellos. El Brexit ha sido otra gran derrota. Ahora les toca mover ficha a ellos. Los banqueros no pueden evitar la quiebra de su propio sistema, pero tienen un extraño privilegio. Pueden decidir cuándo hundirlo. Van a provocar una demolición controlada de la economía en 2018 e intentarán hacer responsable de todo lo malo que suceda a Trump. Y Trump, a su vez, intentará provocar una guerra con Corea del Norte para echarle la culpa a los norcoreanos. O sea, que las locuras que han hecho los banqueros internacionales en los últimos 40 años no tendrán nada que ver con el colapso del sistema. Confío en que en esta ocasión la gente esté a la altura de las circunstancias y no se deje engañar por estos farsantes. Quisiera hacer un apunte sobre Trump, pues hay oyentes que piensan que yo simpatizo con él. Trump es un personaje muy difícil de catalogar. Creo que no es de los nuestros, pero tampoco es de los suyos. Desde luego, si tengo que elegir entre Hillary Clinton y Trump, lo tengo claro. Hillary Clinton es la encarnación del diablo. Pero como digo, Trump tampoco es de los nuestros. Mientras uno de los nuestros llega a la Casa Blanca, tendremos que conformarnos con él. De momento, esto es lo que hay. Este es el plan de los banqueros tras el colapso de la economía. Se presentarán como los salvadores del mundo y se ofrecerán para poner en marcha un nuevo sistema mediante la creación de una única moneda mundial digital. Repito, digital, a través de la Reserva Federal Americana y del Banco Central Europeo, probablemente en estrecha colaboración con el Fondo Monetario Internacional. Esto es un golpe de Estado encubierto y el fin de la democracia y de nuestras libertades. Si lo consiguen, impondrán una dictadura financiera, la más peligrosa de todas las dictaduras, pues las finanzas lo abarcan todo, nada escapa a ellas. Sería la dictadura total. Lo dije al principio, no lo parece, sé que no lo parece, pero vivimos tiempos críticos. Ellos quieren que tú creas que todo está en orden para que no te prepares. Pero lo cierto es que vais a ser protagonistas del episodio histórico más importante desde la Revolución Francesa.